Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. ¿Por qué queremos saber sobre historia? Porque en el siglo XXI quisiéramos conocer sobre las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Para entenderlo y para demostrar que el cine puede ser un aliado entretenido e informativo sobre el particular, dos amigas de infancia nos hemos juntado en lo que será una serie episódica de Poncho Morado Podcast. Bienvenida a Poncho Morado Podcast, mi hermanita querida, Margarita González Saufal. ¿Cómo tú estás? Ay, feliz, Angélica, de estar contigo. Y por supuesto que conocer las culturas antiguas y la historia es importantísimo porque debemos entender de alguna forma que nosotros somos la suma de todo lo anterior y que si a nosotros nos gustan las rosas es porque vienen de Persia. Y si nosotros comemos gallinas y pollo es porque vienen de Persia, no son nuestros. Nosotros somos la herencia o la suma de todo lo anterior. Entonces, en esa constante pregunta, en ese constante descubrir de quién soy, quiénes somos y hacia dónde vamos, necesariamente tenemos que estudiar el pasado. Así que aquí estamos. En sus primeras líneas, Margarita demostró quién ella es desde que es una niña, una persona rica en espíritu. Y por eso es una persona con la que siempre da mucho gusto estar de cerca. Maggie, un poco para que otros, aparte de quien habla, conozcamos de quién eres y qué haces, me gustaría que le contaras tu triple dimensión a los amigos de Poncho, aparte de las amigas del Colegio Santo Domingo, que esas se lo saben de memoria. Sí, yo tengo un fan club, tú sabes. Oye, yo, Alejandra y otras más somos las presidentas. Eres museóloga. Sí, soy museóloga, estudié historia pura en República Dominicana. ¿Como carrera? Sí, como carrera. Como cuando algunas nos fuimos a estudiar Derecho, otra Ingeniería, sí. Maggie tomó la decisión de vanguardia en los años 80 de ser historiadora. De hecho, tuviste que irte fuera para poder cursar una licenciatura en historia. No, empezaste para aquí? Nada. Yo la hice en República Dominicana. ¿Y dónde fue, Maggie, recuerdo? En la Universidad Católica con el padre Rubio y María Ugarte. Claro, tú fuiste de ese primer grupo. Sí. Debo decir que Maggie empezó en Derecho conmigo, sí. Pero huyó hacia la izquierda. Yo tengo siempre... No, a la derecha. A la derecha no. Sí. La gente joven no se recuerdan de Melquíades Corazón de León, pero quizás por Cartoon Channel sí. Pero yo tengo dos amigos que siempre tengo envidia de la buena, porque estando yo sentada en la aula de Derecho los vi volar. Una fue Maggie, que voló hacia los estudios de historia, y otro fue Juan Basanta, que un día... ¿Y dónde está Juan? No, que se fue a Cuba a estudiar cine. Y yo, wow. Sí, y eso en los 80 se veía como una aventura, como lo fue. Y entonces estudiaste con el padre Rubio, y María Ugarte. Dos monumentos. Fue un privilegio. Pero también estuviste en España. Sí, en España estudié Historia de España del siglo XVI en la Universidad de Sevilla. Claro. Y después en México hice museología, porque me apego a los museos y al arte desde mi infancia. Margarita vivió muchos años en México, pero más que eso, Margarita nació cuando era en el Distrito Federal, sí. Porque Margarita es dominico mexicana, pero no como yo de papel, de sangre. Maggie sí. Es hija de nuestra adorada Margarita Ofa. Un beso para doña Margarita. Doña Margarita, usted viene a hablar de Wagner conmigo en el cine. Aguántese unos días en lo que yo me preparo para estar a su lado. Y tu padre era... historiador, abogado, sí, mexicano. Pero tu padre nacido en Ciudad México, Federal, sí. En Distrito Chilanguito. Sí. Que ya no tenemos con nosotros, en paz descanse. De modo que Maggie desde muy niña tuvo el privilegio de la biculturalidad, pero además... heredado, porque lo que se hereda no se hurta de sus padres, el amor por estos temas. Entonces, hablamos de la museología, hablamos de tu dimensión como historiadora, pero hay una tercera. Claro, soy curador de arte contemporáneo, museóloga y gestora cultural. Entonces, mi vida entera gira
alrededor de la cultura en diferentes... La vida de Maggie es como su Todo persona, una vida llena de virtudes y es una persona que sale a trabajar feliz porque ama lo que hace. Así mismo. Entonces, en estos días, yo he venido observando, Maggie tiene un nuevo proyecto. Maggie es así como una cajita llena de sorpresas felices. Y en el último yo dije, ya vi cómo podemos aliarnos. Maggie, nos cuenta de tu programa que justo empieza ahora en esta semana. Estamos en la semana del 15 de septiembre. Correcto. Cuéntanos del proyecto, cómo se llama, cuándo empieza y cómo se puede acceder a él. Claro, como gestora cultural siempre estoy preocupada por la difusión del arte y la cultura en nuestro país. Somos un país completamente cultural, pero tantas veces me encuentro yo con personas, con amigos, que me dicen, de haberlo sabido me hubiera gustado ir, de haber conocido que iba a suceder eso, me hubiera apuntado. Y como que siempre tengo esa preocupación de que somos vibrantes, somos arte, somos cultura del Caribe, somos la isla que más manifestaciones culturales tenemos. Digo que somos el mejor secreto guardado del Caribe, porque además tenemos museos que no hay en Centroamérica ni en el Caribe, pero los dominicanos muchas veces no vamos a lo que tenemos porque no nos llegan las noticias. Entonces, en ese afán he creado una plataforma como gestora cultural que se llama Amantes de la Cultura, donde imparto clases en un lenguaje fácil, dinámico, entretenido, donde también voy colocando todo lo que va sucediendo semanal, mensual de arte y de cultura, y también preparo visitas guiadas o paseos culturales. Hicimos uno hace no tanto tiempo a San Pedro de Macorís y fue una chulería porque pues ahí se conocen a los artesanos, a los artistas, el pasado de cada uno de esos lugares. Y nada, es una manera divertida de hacer cultura y de llegar a todo el mundo de alguna manera. Maggie, cuando tú dices que tienes una plataforma, ¿es una plataforma que está en alguna red social? Aparte, por supuesto, la infraestructura operativa que la apoya. Claro, yo parto para manejar como tú dices, mis tres personalidades. Parto de Instagram de Margarita Museo. Como todo el mundo me dice Margarita, la de los museos, yo decidí ya asumir con responsabilidad. Así se llama, mi nombre. Es Margarita Museo. Margarita.museo. Museo. Claro, muy fácil de encontrar. Todo el mundo, ay sí, Margarita. Margarita, la de los museos. Ajá, o la museóloga, digo sí. yo, bueno, ok, listo, vamos arriba. Y entonces ahí tú colocas las actividades, siendo Exacto. La que te ocupa ahora en septiembre, un curso sobre la historia de la antigüedad, ¿no? Sí, ahora en septiembre inicio Historia de la Antigüedad, primera parte, y Historia del Arte Dominicano. Entonces tengo esos dos cursos virtuales de 7 a 9 de la tarde. Ya todo el mundo en su casa, cenando con una copita de vino, algo entretenido, sin tapones, y con la ventaja de que podemos grabar los programas y quien esté de viaje o se le complique, se le envía el programa o la clase de ese día y ya está. Y se acomoda. Uh-huh. Maggie, ¿te acuerdas cuando íbamos adolescentes a clases en el Museo de Historia? ¿Tú te acuerdas de eso? Es que yo creo que a mí esa impronta yo recuerdo la Biblioteca Nacional. Sí, ahí. Exacto. Y era ahí, cierto, sí. A nuestra con doña Antonia. Dios mío, es que yo creo Vázquez de Freites, ella me dama marcó exquisita. Demasiado. Yo creo que yo estoy siguiendo su legado en cierta forma. Sí, su así ejemplo. Porque me marcó muchísimo. ¿Doña Antonia vive? Es que yo creo que no, sí. Bueno, un abrazo a su familia, pero nos marcó. Íbamos ahí, Alejandra, tú, yo, Cuché, González Herrera, era un grupito y era una actividad. Yo iba a pie de mi casa, de tanto que me gustaba. Yo vivía por la zona universitaria y yo caminaba. No, mi papá me llevaba, yo bajaba después con Cuché a su casa y después papi me iba a buscar. Exacto. Pero no me perdía eso porque doña Antonia, con lo que tenía en esa época, que eran diapositivas, y su vasto conocimiento, o sea, su instrucción, pero también su experiencia, una mujer cosmopolita,
de cada lugar que nos hablaba eran lugares que ella había visitado, y el mismo caso de Maggie. Pero en esta ocasión los tiempos han cambiado y nos vamos a apoyar de esta modalidad de podcast y del séptimo arte para adjuntar propósitos. Entonces, anoche Maggie y yo hicimos una curaduría de tan solo... Fueron 5 que cogimos, Maggie, o 4. 5 películas. 5 películas. No queremos abrumar, porque a veces tú le dices a alguien, yo quiero ver películas sobre la antigua Roma, y la gente empieza y te da 17 títulos. Entonces, quisiéramos tener tiempo para ver 17 películas sobre Roma, pero no es tan fácil. Y entonces hicimos una lección de 5 películas, todos aparecen en YouTube, de modo que no hay que tener suscripciones a las plataformas que son por paga para acceder a ellas. Y en un momento que estamos en principio de clases, sirve a los estudiantes, pero también nos sirve a los que ya no somos estudiantes y necesitamos actualizarnos en la nueva forma de enseñar historia, pero además los nuevos hallazgos, porque de la época en que estudiamos historia de las civilizaciones con nuestras profesoras a la fecha son muchos los hallazgos, y no los hallazgos solamente materiales, sino de comprensión de la, como decía Maggie, de lo que somos hoy y que se originen estas civilizaciones. Es parte de nuestra identidad. Claro, yo quisiera agregar ahí un dato súper interesante para como un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Tengo una amiga que quiero muchísimo, que es Mukien Sanben, nuestra gran historiadora. Una gran mujer, una gran historiadora. Y Mukien siempre me dice, he tenido que aprender y desaprender la historia de los taínos como 6 veces. Y si eso es Mukien. Sí. Exactamente. Y resulta que es cierto, o sea, tenemos un año aproximadamente de unos descubrimientos nuevos, que ahora resulta que el hombre más antiguo del Caribe está en Samaná. En Samaná. No más antiguo de la isla, más antiguo del Caribe. Ahora resulta que la población del Caribe inicia en nuestra isla. Eso es algo apoteósico, es algo fuera de lo normal. Ahora resulta que tenemos 5.500 años habitada esta isla. Y pensar que las pirámides de Egipto tienen 3.000 años de antigüedad y nosotros tenemos 5.500 años habitando la isla, es algo fuera de serie. Fuera de serie. Entonces ahora hay que volver a estudiar, porque si son 5.500 años antes de Cristo, no son taínos. No sabemos lo que son. O sea, es impresionante. Entonces hay que mantenerse al día. Eso es correcto. Y qué fortuna que en nuestra vida estamos siendo testigos de esos grandes hallazgos. Entonces vámonos justamente a lo más antiguo, a la prehistoria. La prehistoria, Maggie enfoca sus cursos, en esta ocasión por lo menos, desde el punto de vista del aporte cultural y artístico de esas civilizaciones al hombre de hoy. Y eso nos lleva hasta la prehistoria. El otro día me acordé de ti, Maggie, porque pasé así corriendo, iba a otro lugar por el museo, y tú me dijiste, porque viste la foto, por el museo de historia natural o historia prehistoria, ¿cómo se llama? El de Madrid. Museo arqueológico. Museo arqueológico. Dios mío, es y tú bellísimo. Y viste el story mío en Instagram, me dijiste, pero párate, yo no puedo, Maggie, voy de camino a otro lugar. Y inmediatamente me acordé de nuestro libro, el libro con el que estudió nuestra generación, el libro diploma en la primaria, que tenía aquella figura de la dama de Elche. Pero bueno, la prehistoria Maggie la trata en su programa, y la película que le pido a Maggie que comentemos como calentamiento, preparación para conocer esa parte del curso de Maggie, es la película de 1981, maravillosa, una película, doctor, Quest of Fire. ¿Te acuerdas, Maggie? Estábamos en el colegio. Claro, impresionante. Es una película que está disponible en YouTube y me gustaría oír la opinión de Maggie sobre ella. Una película que todavía, a pesar de que han pasado 40 años, asombra por su calidad. ¿Qué te gusta de Quest of Fire y cómo lo relacionas con la actividad educativa o formativa que estás haciendo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la cantidad de tiempo que utiliza el hombre
en liberar sus manos, porque toda nuestra evolución comienza porque tenemos las manos disponibles. Todos los mamíferos utilizan las 4 patas en el suelo. El hombre libera sus 2 manos, y liberando las 2 manos, las 2 patas delanteras que se convierten en manos, es que vamos a tener la facultad de poder comer la fruta en el árbol sin que esté en el suelo. Vamos a tener la facultad de poder ver el cielo, el infinito, el hacia adelante, que no lo podemos ver cuando tenemos las 4 patas en el suelo. También vamos a poder liberar las manos para defendernos, hacer tirar piedra, hacer hachas. Y este proceso de millones de años lo podemos ver bastante realista en la película. La película es muy cruda, como eran esos tiempos, muy, muy agresivo, porque era el hombre inmerso dentro de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que era mucho más poderosa en sus inicios, comenzando también porque nuestras poblaciones eran muy escasas. O sea, los grupos en la prehistoria eran de 20, 15, 10 personas movilizándose por todo el planeta. Que esa es una de mis teorías también, que ahora tenemos problemas con la migración, y yo siempre digo, ¿es que hemos dejado de migrar? No. O sea, una de mis teorías es que nosotros nunca hemos sido sedentarios. Eso de que el hombre es sedentario y es nómada, yo digo, es que nunca hemos dejado de ser nómada, punto final. Nada más hay que preguntarnos aquí en la isla de dónde venimos todos para ver si de verdad. Eso es verdad. Siempre estamos buscando la nueva frontera. El ser humano siempre está buscando nueva frontera. Lo único que hemos hecho es permanecer en los lugares un poco más de tiempo. Eso es todo. Eso es todo. Maggie, me permito decir algunos datos de la ficha técnica de La búsqueda del fuego, Quest of Fire. Es del año 1981. Es una película de aventura de fantasía prehistórica dirigida por Jean-Jacques Annaud y escrita por Gerard Brasch. Y está protagonizada por un elenco que eran los actores Ever McGill, Ron Perlman, Namer El Kadi y Raed Downshon. Es muy interesante la figura de la mujer, ¿te recuerdas? En esa película, porque ella era un poco más avanzada e incluso más sofisticada. Cuando hay un encuentro entre dos grupos, la figura femenina de la tribu tiene un rol de avanzada, de vanguardia. Está disponible en YouTube. Como yo le digo, fue una película importante en su época, sigue siéndola. Fue premiada en su ocasión, una película que tuvo un presupuesto de $12 millones de 1981, y entre sus éxitos resultó ganadora en los premios de cine británico, los BAFTA, por mejor maquillaje, y los premios César de Francia como mejor película y mejor director, entre otras distinciones que también reconocieron el vestuario, a la mejor actriz, la edición. Es decir, una gran película, y hoy día está disponible a todo en YouTube. Una de las diferencias, bueno, de lo bueno de la película es la ambientación, el maquillaje, el vestuario. Eso está completamente, vamos a decir, apegado a las investigaciones que tenemos hasta ahora, porque puede cambiar hasta ahora. Y me gusta muchísimo también la manera en que se movilizan en la película. Una película muy difícil de realizar, porque es una película sin parlamento. Sin parlamento. Lo cual y es también a la intemperie. Cine en el estado más puro. Cuando el cine se hizo, o sea, cuando aparecieron los parlamentos, muchos pensaron que fue el fin de cine como arte, en su estado más puro, porque el cine mudo es, yo diría que la expresión más directa de lo que son las relaciones interpersonales vistas
por un lente sin que todavía intervenga el lenguaje. Pues esta película tiene lo mejor de los dos mundos. Lo mejor, como dice Maggie, en su calidad de historiadora, del apego a lo que en ese momento y hasta ahora sigue siendo el entendimiento de cómo eran las relaciones interpersonales. Y por otro lado, cine en un estado más genuino que se puede hacer. La recomendamos mucho. Sin embargo, en relación a la postura de la mujer en la prehistoria, no estoy muy de acuerdo. Por eso hay que hablar con los expertos. Porque en la prehistoria es increíble, el hombre y la mujer tenían exactamente el mismo rol. Yeah. La mujer cazaba, la mujer corría, la mujer todo. La diferencia de roles es increíble en la humanidad, viene con el judaísmo, con la religión católica. Que va a ser tema del próximo capítulo de Maggie. Pero antes de pasar al próximo capítulo, en realidad tenían el mismo, y de hecho era hasta en sociedades matriarcales, si pudiésemos decir, donde la historia oral y la herencia de los ancestros venía a través de la madre. Muy importante. Muy importante. Sí. Hay que ver la película y anotarse en el curso de Maggie. Maggie, ¿y el segundo módulo de qué trata? Bueno, el segundo tema, de este módulo, vamos a trabajar lo que es Mesopotamia. Se le llama civilizaciones hidráulicas a la de Mesopotamia, la India, la China y Egipto, porque son todas civilizaciones que nacen al lado de los ríos. Entonces, Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Entre dos ríos. Ajá. Entonces ahí nace. Esa pregunta siempre salía en el examen. Sí, exacto. Los asirios y los caldeos y el gran Hammurabi. Y el código de Hammurabi, exactamente, que con mis alumnos de Derecho en la Universidad OMG hicimos el ejercicio de comparar el código de Hammurabi, los 10 mandamientos y el Código Civil Dominicano, y básicamente son los mismos principios. ¡Qué buen trabajo! Desde el Código de Hammurabi. Eso tenemos que tratarlo. No matarás, no robarás. No dirás mentiras. No, impresionante. Sí. Maggie y yo quisimos sortear la selección de películas para el interés de todos los oyentes. Y en el caso de Mesopotamia, dije, Maggie, vamos a innovar. Vamos a recomendar una película basada en una novela de Agatha Christie, porque todo el mundo le gusta Agatha Christie. En la época que Maggie y yo éramos adolescentes, los libritos de Agatha Christie eran en Netflix y nos intercambiábamos los libros. Entonces, Maggie, en esa película, que es una película, un thriller divertido, yo le pedí a Maggie que le hiciera un poco una curaduría en la película para que el visor sepa si lo que está viendo como parte de la trama, ¿no? Es decir, los trabajos de diseño de producción, porque la trama es sobre un asesinato, como siempre son las historias de Agatha Christie, que ocurre en el contexto de una excavación, algo así. Si te parece que en ese caso el trabajo artístico respeta lo que tú entiendes como historiadora, que son los legados culturales y artísticos de esa civilización. Sí, me gustó muchísimo que sí. Hicieron un buen trabajo, una buena investigación. De hecho, me sorprendió que en una de las vistas de la película se podía ver un arco de medio punto, y esos arcos fueron creación de Mesopotamia. Maggie, en qué nación se encuentran esos asentamientos? Mesopotamia hoy en día es Irak. Está difícil la visita, o sea, Irak. que vaya a ver la película, porque Maggie no le puede ofrecer un tour para allá. Es Irak. Y Persia es Irán. Sí. Entonces, aprovechemos el Poirot, nuestro querido amigo. Hay más de una versión. Vamos a recomendar la que encontramos en YouTube, que es un poquito más moderna. Es del año 2001. Esa está dirigida por el director Tom Clegg.
basada en una novela de Agatha Christie, y en el papel de Monsieur Hercule Poirot está el actor David Suchet. Muy buena, muy entretenida, como suelen ser las historias de Agatha Christie. Y una oportunidad para que usted vea algo que luego Maggie en la clase le explicará mejor. Claro. Después de Mesopotamia, pues tendríamos precisamente a Persia. A Persia. Persia sí. es el lujo de Oriente. Uh-huh. Absolutamente el lujo que no tiene límites. El lujo de mosaico, el lujo de perfumes, flores, telas, brocados. Toda la riqueza que podamos imaginar nació en Persia. ¿Nos llega por Alejandro Magno? Sí, porque como vimos anoche, tú y yo, Alejandro Magno conquista Persia. Uh-huh. Pero es que Alejandro Magno a sus 33 años conquistó el mundo completo, el mundo conocido. Exactamente. Entonces, obviamente, ahí está muy fácil la recomendación. Claro. Ahí Maggie y yo dijimos, no hay que buscar mucho. Sí. Vean la película de Alejandro. Y o probablemente, como fue una película de taquilla, fue una película que usted vio, pero véala con nuevos ojos. ¿Qué tú recomiendas que el visor aprecie de la llegada, porque hay una llegada de Alejandro a esta civilización y los jardines, según recuerdo? Claro. ¿Qué tú le pides al visor que observe, que tome en cuenta para saber el trabajo que se hizo ahí de investigación y exposición? Para acompañar a la historia. Claro, la cultura persa, o sea, uh-huh. Su líder, uh-huh. Darío II, un gran emperador. Que yo creo que la película empieza con una batalla entre ellos dos. Con la batalla en donde Carlomagno gana uh-huh. Vivir o poseer Persia. Uh-huh. Pero como decía, yo creo que fuera de cámara, lo interesante de todas estas culturas es descubrir que aunque somos dominicanos, tenemos herencia persa. ¿Cómo cuál, Maggie? Bueno, las rosas. Aparte de los gaticos. Las rosas. Bueno, si tú supieras que relativamente, porque los gatos son egipcios, los que domestican al gato son los egipcios, pero lo que son los perros y los gatos acompañan al hombre desde la prehistoria. ¿Tú puedes creer eso? Mira, yo no lo sabía. El hombre nardental tenía perros como mascota. Y los perros que teníamos en nuestra isla cuando llega Cristóbal Colón, que eran los Ahón y que eran perros mudos, son perros de la prehistoria. Entonces el perro acompaña al hombre desde la prehistoria, así como los gatos. Los gatos los domestican los egipcios porque para ellos era sagrado, ¿no? Con los persas, a mí me impresionó muchísimo descubrir que las rosas que nos gustan tanto son una flor que nace en Persia, es persa. Y otra cosa, su cultivo y su todo es originaria de Persia. Todas las variedades que conocemos. Era importada para Roma, por ejemplo. Era una importación persa. Wow. Sí. Y de los persas también, pues aparte de las rosas, a mí me impresionó muchísimo que las gallinas, los gallos y los pollitos llegaron a nuestra isla por la conquista, por Cristóbal Colón. Porque las gallinas se ponen de moda en Europa en la Edad Media. Porque es un animal fácil de criar, chiquito, o sea que puedes tener cerca de tu casa, y económico, barato. Entonces Cristóbal Colón trajo gallinas en cantidad en las carabelas, y así fue que llegan aquí. Pero la gallina es originaria de Persia. O sea, Europa conoce las gallinas en Persia, las trae en la Edad Media para consumir en Europa. Quiere decir, Maggie, culturalmente nosotros tenemos costumbres persas. Pero tenemos costumbres de la Edad Media, del Renacimiento, de los persas, de Mesopotamia con Código de Hammurabi. Tenemos de los asirios, de los caldeos, tenemos herencia de los egipcios y de los fenicios, que es la próxima civilización. Tenemos muchísimas cosas. Antes de pasar a los fenicios, Maggie, ¿te parece que Oliver Stone, que fue el director de esta película y que como es una película sobre el gran conquistador, no solamente protagonizada por Colin Farrell, que hace el papel de Alejandro, Angelina Jolie fue su madre,
que alguien que tú y yo queremos mucho, después te voy a decir quién fue, no me atrevo a decir en cámara su nombre, dijo, esta película se trata de que Alejandro Magno estaba tan cansado de su mamá que se fue lo más lejos que él pudo para que su mamá no lo molestara. Después yo te digo de quién fue ese chiste. Val Kilmer en el rol antagónico, no, es el padre, y Jared Leto, en fin, Anthony Hopkins, o sea, un elenco de primera. Pero ¿te parece que Oliver Stone y el equipo que lo acompaña le hace justicia en su exposición, en la cinematografía, a lo que eran esas civilizaciones, a lo que eran esas ciudades? Recordemos que él reconstruye el famoso grabado donde vemos a Alejandro sobre un elefante, él lo convierte en una escena de acción. Eso le llega al corazón a todo amante de la historia. Pero sobre todo, cada vez que Alejandro va llegando con su ejército a cada una y lo que uno ve allí, le hace justicia a la luz de lo que conocen los historiadores, a lo que se entiende que fueran esas ciudades que uno nos... Eran claro, primero eran grandes, no eran chiquitas. No, pero eran grandísimas, claro que pero además eran sofisticadas, tenían sus cuadrículas urbanas. O sea, ¿qué te agradó a ti encontrar en esa película? Como qué bueno que el hombre de hoy puede a través del cine tener una idea visual más allá de lo que te pinta un libro, un grabado y más que hoy en día somos civilizaciones completamente audiovisuales. Totalmente. El siglo si tú quieres llegar a alguien, tiene que ser a través del audiovisual. Ya eso de que solamente leo, ya eso es un problema actualmente para la educación. Como toda película hollywoodense, sí, tiene sus manipulaciones a favor de estas historias épicas, donde yo me enteré en lo personal que Alejandro Magno tenía madre en la película, porque en la historia nunca se habla de la mamá de Alejandro Magno, sino de esa relación más bien con el papá, tan fuerte con el padre, que fue un gran conquistador. O sea, él realmente continúa el trabajo de su padre. Y una de las cosas que más me gusta de la biografía de Alejandro es, su padre era un hombre tan visionario. Macedonia era pequeñito, y hacía frontera con Grecia. Entonces su padre lo manda a estudiar a Grecia. O sea, el padre de Alejandro Magno hace lo que se hace hoy en día. ¿Cuál es la cuna de la civilización? ¿Cuál era el que Grecia. Era el maestro de Alejandro? Aristóteles, que se ve en la película así, una pasadita. Y tuvieron una relación más allá de profesor y alumno. Okay. Sí, definitivamente. Alejandro Magno fue homosexual. Sí, eso es conocido. Pero en una época donde deberíamos sentirnos hasta avergonzados hoy en día. En una época donde eso no era un tema. No había ese tema de no pudor, era tema. Eso viene en el capítulo judaico. No era tema, ni bien ni mal. No era tema. No, simplemente. Sencillamente no era tema. Era parte de la interacción entre los seres humanos. O sea, de aquella época no era ni bien ni mal. Era un tema que ni importaba. Y el padre manda a Alejandro Magno a estudiar a Grecia. Lo importante de todo esto es, aprendió el idioma, aprendió la cultura y aprendió todo. Evidentemente, cuando conquista Grecia, pues, estaba en su casa. Y él continúa la labor de su padre, conquistando todo el mundo antiguo. Absolutamente toda civilización estuvo bajo el dominio del emperador, de Alejandro Magno. O sea que fue realmente una figura, además era bellísimo, físicamente era... ¿Cuál es el tema de la película? Bueno, que hay un manejo muy heroico, como si fuera de una epopeya. Pues la epopeya es el primer género literario de la humanidad, nace en Mesopotamia. Entonces se trabaja esta película como una epopeya, el gran héroe, y el héroe que conquista todo, ¿no? Pero heroico, desde un punto de vista heroico. Y en algunas cosas fue así, en otras no tanto. Es el punto de vista que eligió el director. Muy hollywoodense. Cuando, por ejemplo, lo que recuerdo de los días con nuestras profesores, en mi caso era Hilda Nolasco, a ti te tocó Paddy.
No, a Ahí mí te me tocó tocó Doña Hilda, sí. Hilda. Y con doña Antonia, Sí. brillante maestra que tuvimos, que nos marcaron definitivamente. Sí. Miren cómo estamos décadas después hablando de lo que nos enseñaron. Recuerdo que doña Hilda decía lo más importante de Alejandro fue su habilidad para ser receptivo y integrar a su imperio la cultura local, no ser de tierra rasante, como se dice en historia, cuando una civilización domina a la otra y la erradica. Eso es tan importante que Roma copia a Alejandro Magno. Uh-huh. O sea, el Imperio Romano copia la manera en que Alejandro Magno conquista. Que es un tema que después vamos a tratar tú y Sí, yo es chulísimo, en el contexto claro. de la conquista. Sí, porque es lo que tú dices. Alejandro Magno no trae su cultura. Él deja que continúe la cultura tal como está. Porque realmente la que él iba descubriendo, por lo menos respecto de Macedonia, y incluso hasta de la propia Grecia, en muchos aspectos, era más avanzada. Sí, pero él respecta a Egipto por igual. Uh-huh. Entonces, fue que era una manera potencia, ¿no? Innovadora Uh-huh. de conquistar. Toca tu... Muere a los 33 años. Sí. Para en esa época eso era normal. O sea, Relativamente, él murió joven. O sea, el Senado y la democracia griega eran entre los 35 y los 50, más o menos. O sea, que sí podían, Él tenía un poco más de porque tiempo. Los romanos, pero sobre todo los griegos, tenían el privilegio de un clima que permitía una supervivencia un poquito mayor que el que vivía en el norte, tenía que enfrentar los largos inviernos y las enfermedades que vienen con el clima. Relativamente, porque no hay un territorio más inhóspito que el griego. Uh-huh. No había ni con qué darle de comer a los caballos. O sea, Grecia es piedra y Cierto. Más piedra. Uh-huh. De hecho, con Magna Grecia, tuvieron que conquistar el sur de Italia, Sicilia y demás, para tener grama. Claro, para poder tener cultivo. Y traían los pollitos de Persia. No, para darle de comer a los caballos No, ejército. Es que el pasto. Yo agregando un comentario. Sí, terrible. O sea que... Y eso también a mí me ha puesto a pensar muchas veces, mientras más difícil lo tenemos, más espléndida es la civilización. Y eso es una reflexión para... Grande. Los problemas que vemos, que tenemos y que no se pueden minimizar, pero se aprende mucho del estudio de la historia y más de la mano de alguien como Margarita, para no sentir que lo que puede afectar a la humanidad hoy es lo peor. En muchos escritores que han demostrado que casi como dice Maggie, que apenas somos sedentarios por un ratito, también vivimos épocas de paz por un ratito. Maggie, tu curso cubre también, cubre la civilización egipcia. Sí, claro. Entonces ahí, Maggie y yo nos pusimos de acuerdo de que de tantas películas que hay sobre Egipto, definitivamente, además está en YouTube, la elegida es Cleopatra. Entonces, Cleopatra es una de las películas más aclamadas en la historia del cine. Fue una mega producción, pero además todo el tema de esta pareja, que era la pareja, eran los Ben Affleck y J-Lo del momento. Sí. Para que la gente joven entienda, mucho más, porque realmente Elizabeth Taylor y Richard Burton eran además dos grandes estrellas y actores y actrices, o sea, gente de primera línea. Y además una inversión grandísima que se hizo en esa producción. Sin embargo, uno la ve ahora. Esa es la película que uno lo mandaban a ver en Semana Santa. Si no salías de la ciudad, te mandaban a la Élite, a la Olimpia. 4 horas de película. Suficiente para entretener a unos muchachos un Viernes Santo. Pero ahora una la ve. Y yo te pregunto más. Yo veo a Elizabeth Taylor, yo lo que veo una mujer maquillada al estilo de los años 60, cuando la película... Claro, y el vestuario, claro. Sí, el vestuario de los años 60, sí, o sea, eso no tiene nada que ver con Egipto. Pero vale la pena como aproximación a la historia, verla. ¿Qué validas de la famosa Cleopatra?
Bueno, lo primero es que se trabaja un poquito la biografía de Cleopatra y Marco Antonio, que eso siempre llama muchísimo la atención. Sí. Definitivamente hay una contradicción ahí de que Cleopatra realmente no era hermosa, lo que era brillantemente inteligente. Hablaba absolutamente todos los idiomas del mundo antiguo. ¿Y no era hermosa? Toda, para nada. ¿En serio? Era una Pero mujer, me estoy enterando en este momento. para nada bella. Lo que era no solamente inteligente, sino tenía un sex appeal y una manera de conquistar a los hombres fuera de lo normal. Bueno, eso sí he visto en Fuera History de lo Channel normal. aquella famosa visita que ella hace, y no quiero ser spoiler porque seguramente en el curso Maggie lo trata o verán algo en la No. película, pero no había, hasta la película de Hollywood no había visto una versión un poquito más rigurosa. Y sí que era una mujer de armas a tomar, y tenía una concepción del poder y la sexualidad tan diferente. No, y universal. Era una mujer fuera de lo normal. ¿Por qué? Muy avanzada de su tiempo. Ella no era completamente egipcia. Ok. Ella era precisamente, ella era descendiente del del general Ptolomeo, que fue el general que vimos de Alejandro Magno y de cuando Alejandro Magno conquista Egipto. Él deja a Esa dinastía, sí. a su general Uh-huh. a la cabeza. Uh-huh. Y ella es descendiente de griegos. Ella es descendiente de los Ptolomeos de Grecia. Uh-huh. Entonces ya ahí es una mujer que te da cultura distinta o una cultura enriquecida. Por otro lado, ella es la que se autodenomina como la jerarca o la faraona de todo Egipto, mandando a asesinar a sus hermanos. O sea, ella era una mujer fuera de serie. Y la mejor manera de ella unirse al Imperio Romano, que era el imperio de la época, es a través de sus emperadores. Entonces ella se pone como meta ser la pareja de Marco Antonio y de Marco Antonio, y ¿cuál era el otro? Eran dos. Ella fue primero pareja de uno, Uh-huh. ese muere y después se hace pareja del sucesor. Quiere decir que fue un movimiento político. Ella fue mujer de dos emperadores romanos, no de uno. Y una mujer impresionante. No fue muy querida por el pueblo romano, ese fue uno de sus grandes problemas. Y nos une muchísimo a los dominicanos porque tenemos a Kathleen Martínez buscando a Cleopatra. Y el tema más interesante de Kathleen Martínez es que ella piensa que va a encontrar, o casi está encontrando, a Cleopatra y a Marco Antonio juntos. Porque Qué maravilla. Marco Antonio asumió la cultura y las tradiciones egipcias. Entonces, los egipcios momifican. En Y pareja. sería la primera vez que tuviéramos a un emperador romano momificado, porque los romanos incineraban. Entonces, parte de la obsesión de encontrar la tumba de Cleopatra es porque hay la esperanza de que se van a encontrar juntos. Eso sería grandioso. Y los mejores deseos para esa dominicana Ay, talentosa. Dios mío, sí. Todo nuestro respeto. Que se ha entregado en cuerpo y alma, la verdad. La película de Hollywood fue dirigida por Joseph, perdón la pronunciación, es un apellido polaco, Mankiewicz. Es una triple. Zanuck, Daryl Zanuck, que fue un poder, yo creo que ya Zanuck está retirado, fue un poder en los años 60 y 70 en Hollywood, y Ruben Mamoulian, con un elenco también de un cuadro de dirección artística que se destacó. El guión está basado en el libro La vida y los tiempos de Cleopatra de Carlo Mario Francero, protagonizada, como ya dijimos, por Elizabeth Taylor y Richard Burton, pero también tan grandes estrellas de la época como Rex Harrison, Carol O'Connor y Roddy McDowell, que recordamos que era del Planeta de los Simios en nuestra juventud, Martin Landau. En fin, vale la pena verla. Hizo mucha historia esa producción. Y
protagonizada por una dupla que era pareja en el momento, que tenía una relación muy tormentosa, muy apasionada, como los personajes a quienes justamente ellos representaban, que esperemos que Kathleen los encuentre juntitos. Durmiendo el sueño eterno. Sí, sí. Entonces, Maggie, para terminar este episodio, nos queda la civilización que a mí más me fascina. Bueno, todos son fascinantes, pero este en particular, desde los años de la escuela, de hecho, fue mi elección junto con mi grupo, Soraya, Anita, Ana, Lilian, Clodé, hicimos el trabajo sobre los fenicios y las civilizaciones marítimas. De los fenicios tenemos mucho los dominicanos de hoy y los latinoamericanos. Pero en sentido general. Claro, por supuesto. Mira, de los fenicios heredamos lo primero, el libro. El libro como tal, el libro con el lomo, con las páginas, es una herencia completamente fenicia. Por eso es que sus 3 ciudades principales, Tiro, Sidón y Biblos. Biblos significa libro y biblioteca viene de Biblos. Uh-huh. Las primeras grandes bibliotecas de la humanidad estuvieron en Biblos con los fenicios. La cultura fenicia es muy interesante porque es una cultura de mar, como tú dijiste. Uh-huh. Su territorio es donde se encuentra hoy en día el Líbano, Beirut. Esos son los fenicios. Uh-huh. O sea que los libaneses son fenicios. Y entonces su territorio era muy estrecho, con montañas detrás. Básicamente tenían la única salida era hacia el mar. Volcados al mar, decía la profesora. Definitivamente. Entonces, las carabelas con las que descubre América Cristóbal Colón están inspiradas en el diseño original de los barcos fenicios. Los fenicios son los encargados de llevar toda la cultura asiática y europea a Asia y a Europa. Nosotros encontramos, por ejemplo, vasijas fenicias en la península ibérica. O sea, ellos eran los encargados de comerciar, eran los grandes comerciantes de todo el Mediterráneo. Y después de un tiempo de estar comerciando, tenían 3 tipos, vamos a decir, de desembarcos. El primero era sencillamente un mercado común y corriente de todas las cosas que ellos vendían de toda Asia y de toda Europa. También tenían ya un segundo establecimiento, que eran mercados ya fijos, estables, hasta que lograban hacer pequeñas ciudades en tierra firme. Una de esas ciudades alcanza un gran prestigio y un gran tamaño, que es Cartago. Cartago es fenicia y Cartago dio mucha pela a Roma y a Grecia. Sí, las famosas guerras las guerras cartaginesas. Otro tema interesante es que a ellos se les hacía muy difícil el comercio con tantos idiomas y tantos alfabetos, tantas escrituras. Y van a ser los fenicios que van a desarrollar nuestro alfabeto. El ABCDFGH es fenicio. Imagínate tú, ¿cómo no vamos a ser fenicios si cada vez que escribimos en letra fenicia? Uh-huh. O sea, todas las lenguas romances e incluso las anglosajonas. Para aunar con el cine, Maggie y yo acordamos que en el caso de la civilización fenicia no hay mucha película, no encontramos. O sea, una película es una oportunidad. Salvador, vamos a hacer una película sobre los fenicios. Pero sí hay buenísimos documentales y en particular uno, yo le dije, Maggie, mira, este es el que vamos a recomendar mañana. Es un documental de la BBC sobre los fenicios. Está en inglés, pero ustedes saben que uno le puede poner a YouTube, tradúceme, y vale la pena verlo, que sea despacito y devolverse si se le va alguna palabra, porque está en inglés. The Phoenicians, busquen en Google cómo se traduce, porque es con PH. Entonces, ese documental me impresionó porque distinto a lo que uno encuentra en castellano, que son hechos mucho con mapas y diseño de producción, o sea, un poco como los libros de la escuela, pero llevado a la animación. Este es distinto,
porque es un documental que empieza en una ciudad al sur del Reino Unido, en la península que sale así un poco hacia el Atlántico, demostrando que ahí hay asentamientos fenicios. Y no es raro, uno no se imagina que los fenicios llegaron hasta, o sea, que salieron del Mediterráneo, como está comprobado, y llegaron hasta esos territorios. Y por ahí empieza. ¿Qué te gustó de ese documental? A mí me encantó. Bueno, como hablamos ayer, un documental tiene una base científica y más con la BBC de Londres, o sea que se puede tomar que lo que vamos a ver son investigaciones serias de cómo era el asunto con los fenicios. Los fenicios posiblemente llegaron hasta el continente americano. Eso, no lo quise decir yo, porque a veces uno ve cosas por ahí. Porque son navegantes, son navegantes de siglos. Y sobre todo, muchos de nosotros, no solo yo como abogado, sino muchos profesionales, estamos interesados con lo que está pasando en nuestro país, que hay una decisión política de convertir a la República Dominicana en un gran hub logística de las Américas. Si usted por alguna forma está involucrado en eso, ya sea porque le interesa ese negocio, yo se lo recomiendo, o porque probablemente va a terminar siendo suplidor de ese tipo de desarrollo, vea ese documental. Los fenicios eran unos expertos en logística a través del territorio. Claro. De hecho, las otras civilizaciones se basaron en esa infraestructura de redes que crearon los fenicios, y no solamente nos referimos a las rutas en sí mismas, sino a lo que iba quedando con el alfabeto, con las vasijas, el arte. Ahí la historiadora nos explicará. O sea, hay toda una línea de desarrollo para dominar un territorio, y para no dominarlo desde el punto de vista militar, sino del punto de vista comercial. Yo creo que eso hace de los fenicios una civilización exquisita. Un poco hay otras cosas que no se conocen, pero conocer cómo ellos diseñaron en gran medida, y tú me corregirás, cómo en el mundo moderno se organiza el comercio exterior. Si a usted le gusta eso, ve ese documental en base a los fenicios de la BBC sobre los fenicios. Así, yo no sé si ustedes recuerdan que durante la pandemia hubo una crisis terrible comercial, porque hubo uno de los barcos que bloqueó el canal de Suez. Correcto. ¿Se acuerdan? Precisamente el canal de Suez tiene su importancia porque por ahí era que manejaban los fenicios el comercio. O sea, la manera en que manejaban el comercio los fenicios, de trayendo la seda, la ruta de la seda de China y demás, es la manera en que nosotros manejamos el comercio hoy en día. O sea, es como una herencia eterna. Manejar el comercio por esas rutas. Son rutas conocidas gracias a los fenicios. O sea, los fenicios crean exactamente las rutas comerciales que utilizamos hoy en día. Mari, los interesados en participar en tus conferencias, ¿cómo lo pueden hacer? A través de mi Instagram, de Margarita Museo, me escriben un mensajito directo y ahí nos ponemos en comunicación. Y cualquier pregunta, duda, forma de pago, lo que sea, por ahí nos comunicamos sin Recuerden problema. Que son 2 cursos. Hoy elegimos hablar del curso sobre civilizaciones antiguas, que empieza el 17, me parece. Hoy 17, hoy es martes, pero esto se va a ver el domingo. Pero si usted se perdió el de la prehistoria, Maggie le mandé el video. Claro. Pero luego está también el otro entrenamiento que es sobre Historia del arte dominicano. Y ese va a ser, por supuesto, el próximo encuentro entre Margarita y yo, porque Margarita, entre otros, es una gran conocedora del siglo XVI, es el siglo del Renacimiento, y nosotros vivimos un Renacimiento en República Dominicana, claro, como territorio conquistado, pero es parte de nuestras primacías, y que contamos en la ciudad para disfrutar para nosotros, pero también para los visitantes. Claro. Maggie, esto aquí, Poncho Morado Podcast, es como una canción que tú y yo oíamos en la adolescencia. ¿Tú te acuerdas de Hotel California? Mira, no se la lacra. No, ¿tú te acuerdas del Hotel California? Claro. ¿Cómo decía el Hotel California? Tú no tenías cansada con esa canción.
Usted se puede chequear en cualquier momento, pero usted no se puede ir. El poncho morado, el que entra, no sale. Esto ya va a ser episódico y de tiempo en tiempo vamos a traer a Margarita en alguna de sus facultades, no solamente como historiadora, también como curadora de arte. Hay tantas películas sobre pintores, sobre artes plásticas que Maggie nos puede enseñar a apreciar mejor, pero ahí buscaremos una que esté en cartelera. Y doña Margot viene a hablarme de Wagner. Estoy estudiando Wagner, doña Margarita, porque usted sabe que estoy metida estudiando a los Enrique Ureña, entonces esa gente, usted me tiene que ayudar a que yo entienda mejor eso. Y claro, el cine está lleno de representaciones, o sea, de bandas sonoras donde usan ese gran compositor que era el favorito de Pedro Enrique Ureña. Maggie, perfecto, te quiero con todo mi corazón. Igual, y todo el mundo lo sabe. Feliz de estar aquí. Eso no es ningún secreto. No, para nada. Pero qué bueno vernos como nos veíamos en el recreo, porque Maggie y yo estábamos en cursos, en aulas diferentes, pero nos juntábamos siempre en recreo con Alma, Blanquita, Alejandra. Ay, si se me olvida una me mata, Daisy, Lilian, Soraya, Ana, María José, en paz descanse. Nuestras queridas amigas de toda la vida, un beso especial para cada una. Si se me olvidó un nombre, no hagan chisme, Maripili, en fin, Lourdes, todas las 125 que estábamos en la promoción, por ahí. Exacto. El número. Maggie, bienvenida a quedarte aquí para siempre. Claro que sí. Poncho Morado / 100%. Hotel California, y como siempre digo, cambio y fuera.